Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Vamos a revisar en esta ocasión este tema muy interesante que se llama ecuaciones de estado. Mi nombre es Eric López. Acompáñame. Seguramente recordarás la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal que conocimos como PV-nRT. Sin embargo, déjame decirte que no siempre da los valores más exactos. Y esto se debe a que hace varias simplificaciones. Así que, pues nuestra ecuación viene siendo algo obsoleta. Es momento de cambiar por algo más moderno. Así que de la ecuación del gas ideal se derivaron varias ecuaciones que consideran otro tipo de factores, de interacciones que permitirán tener un acercamiento más próximo al valor real de lo que estamos buscando, ¿sí? Alguna vez revisamos la ecuación de Van der Waals, llegamos a revisar algunos ejemplos. Aquí te dejo el video donde se hablaba de ella. Si no has visto, puedes hacer pausa y puedes mirar este video y después regresar aquí. Allí tienes el QR. Seguimos. En las leyes de los gases, pues sabemos o asumimos, ¿verdad?, que un gas va a ocupar todo el lugar que corresponde al recipiente que lo contiene, pero no siempre va a ser así, porque entre las moléculas del mismo gas va a haber atracción, repulsión, y las mismas moléculas por sí mismas ocupan un volumen. Recordarás esta imagen seguramente. Y si te das cuenta, pues las moléculas que están representadas por esas esferitas verdes de gas, pues realmente tienen un volumen propio, además de que no siempre van a ocupar todo el recipiente. Así que era necesario llevar a cabo una corrección, la cual hizo Van der Waals al agregar el factor A, que trata sobre atracción-repulsión, y el factor B, que trata sobre el volumen molecular. Aquí tenemos nuevamente la misma ecuación, pero ahora no incluimos el número de moles. Te das cuenta que el volumen ahora es un volumen específico. Ya hemos hablado de que el volumen específico es el volumen entre la masa. Y ahora la diferencia es que la R va a ser una constante específica para cada gas. Quiere decir que dependiendo si tengo amoníaco, agua, metano, CO2, va a ser una constante R específica para cada uno de esos gases, ya que es el resultado de dividir la constante universal de los gases entre la masa molar de cada sustancia. Y ahí, bueno, hay noticias. El volumen ocupado por las moléculas de un gas en una habitación corresponde a la milésima de su volumen, pero va a aumentar conforme aumenta la presión. ¿Qué quiere decir esto? Porque realmente sí importa el volumen que ocupan las moléculas y este volumen de la misma magnitud del tamaño de las moléculas por sí mismo, pues va a aumentar a medida que aumentemos la presión en el sistema. Allí tenemos el factor de corrección. Observa el gráfico. Ya lo revisamos anteriormente. Tenemos la presión versus volumen y estamos observando en esta curva el punto crítico. El punto crítico, el cual corresponde a la parte más alta, es decir, a este máximo, donde pues ya no se define claramente si tenemos un líquido o un gas, recordarás eso. Y tenemos esta isoterma, que es donde se mantiene la temperatura constante, y aquí tenemos el valor de la presión crítica, tendremos esta temperatura crítica, que es el punto donde choca, y también tendremos un volumen. Podemos darnos cuenta, como hemos dicho, que vamos a tener aquí en esta posición de punto crítico que buscar donde la pendiente es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Pues derivar. Derivar e igualar a cero de la presión con respecto al volumen, sacando tanto la primera como la segunda derivada. Vamos a hacer esto por acá. Ok. Entonces, de esa manera te podrás dar cuenta que al resolver esas dos derivadas, vamos a tener como resultados valores para A y para B. Estos resultados están en función de la constante específica del gas, de la temperatura crítica y su presión crítica. ¿Recordarás este ejercicio? Muy bien. Este ejercicio decía que se te daba una cantidad de moles de amoníaco que ocupaban cierto volumen en litros a una temperatura.
y mediante la ecuación del gas ideal obteníamos una presión. ¿Qué es la diferencia? Que aquí ocupamos la R universal y está en atmósferas litros sobre mol Kelvin. Primera diferencia. Segunda diferencia, que el volumen está en litros. No tenemos un volumen específico. Ahora bien, aquí sí tenemos el número de moles. Si ahora ocupamos la ecuación de Van der Waals, donde teníamos los valores de A y B en una tablita, entonces no había que calcularlo, simplemente había que despejar la presión y sustituir lo que ya teníamos y nos daba esta presión. Sin embargo, si ahora vamos a ocupar la ecuación que te acabo de mostrar, es decir, esta ecuación, requieres de sacar el volumen específico. Entonces, ¿cómo puedo yo sacar el volumen específico? Observa. Para obtener el volumen específico es metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, este volumen en litros es claro que lo tengo que pasar a metro cúbico. El número de moles es claro que lo tengo que convertir a kilogramo y al dividirlos uno entre otro me dará el volumen específico. De esta manera, si convertimos los 3.5 moles a kilomoles, serían 3.5 por 10 a la menos 3 kilomoles. Dado que la masa molar está dada en kilogramos sobre kilomol, directamente ahí ya obtengo al cancelar kilomol y kilomol el valor de la masa en kilogramos. Sin embargo, en metro cúbico el volumen, pues hay que dividirlo entre 1000. Los litros entre 1000 nos da el metro cúbico, sería 0.0052. Al dividirlos, nos da el volumen específico de 0.0874 metro cúbico sobre kilogramo. Perfecto, seguimos. ¿Te acuerdas que te había dicho que teníamos los valores en una tablita? Sí, efectivamente, aquí los tenemos. Y tú puedes después comparar que va a ser lo mismo este volumen de A obtenido en atmósfera litro cuadrado sobre mol cuadrado que el factor que ahora vamos a calcular ocupando esta ecuación, así como para B. Mira, ¿cómo se calcula esto? Tenemos el 27, que es un número. La R, que es la constante del gas ideal específica para el amoníaco. La T crítica, que es la temperatura del punto crítico del gas que estamos ocupando, que es amoníaco. La presión crítica, que es la que viene en esta tablita, nota que en lugar de megapascales la pusimos en kilopascales. ¿Y para qué? Pues para poder cancelar kilopascal con kilopascal. Cancelamos las temperaturas, cancelamos kilopascal con kilopascal y nos va a quedar la A como 1.464 kilopascales metro cúbico cuadrado sobre kilogramo. Bueno, esto está al cuadrado. Date cuenta que aquí nada más se canceló un kilopascal porque esto estaba al cuadrado. Este kilopascal es el que se eliminó, pero sí queda un kilopascal. Y dado que el metro cúbico dividido entre kilogramo, ambos están elevado al cuadrado, aquí se mantienen. ¿De acuerdo? Para el valor de B, vamos a hacer lo siguiente. Multiplicar la R específica de este gas, que es 0.4882 kilopascal metro cúbico sobre kilogramo Kelvin, multiplicada por la temperatura crítica, 405.5 Kelvin, dividida entre 8 veces la presión crítica, es decir, 11.280 kilopascales. ¿Te diste cuenta que ya no ocupé kilojoule? El equivalente del kilojoule es kilopascal metro cúbico. Ya te dejo para que en un rato libre tú hagas la demostración ocupando, bueno, que Newton metro equivale a un joule, recordando que un pascal es Newton sobre metro cuadrado, etcétera. Pero eso ya lo haces en tus ratos libres. El valor que obtuvimos de la B es de 2.19 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, si te das cuenta, es muy parecida a la unidad. Aquí nada más que está en litro, aquí está en metro cúbico. Aquí está en mol, aquí está en kilogramo. Seguramente puedes hacer la conversión y llegar al valor que tenemos aquí. Ahora bien, de la ecuación, déjenme ver si puedo quitar esto. Un momentito, porque esto no nos deja ver arriba. Ok, ya lo bajé. La ecuación que tenemos, vamos a despejar P. ¿Cómo quedaría P despejada? ¿Ok? Ahora bien, vamos a ocupar lo que hemos encontrado, que es el volumen específico,
el valor de A, el valor de B y el valor de la constante específica del gas ideal. Se ve bastante aparatoso, yo lo sé, pero es importante que conozcas la cancelación de cada una de las unidades para que tengas idea que lo que estás haciendo es correcto. Así que tenemos la R del gas ideal aquí y tenemos a continuación la temperatura, que es 320.15 Kelvin. Eso nos lo da el problema, dividido entre el volumen específico, que aquí lo tenemos, menos el valor de B, ya encontrado, menos, y la división de A, que es este factor 1.464 kilopascales, metro cúbico sobre kilogramo elevado al cuadrado, entre el volumen específico elevado al cuadrado. Si te fijas, la temperatura pues se puede cancelar. Ahora, metro cúbico kilogramo se va a poder cancelar aquí y aquí. Aquí los podemos cancelar porque están al cuadrado. Vamos a observarlo aquí. Ya redujimos las operaciones de esta operación que teníamos y de esta división salió, bueno, de la operación salió esto, todavía no hemos efectuado la división, pero date cuenta cómo vamos simplificando poco a poco. Aquí ya hicimos la división de este término entre este término. Ahora se da uno cuenta que es muy notorio que puedo cancelar estos. Ahora, el metro cúbico sobre kilogramo también se cancela, así como las unidades de temperatura. ¿Qué me queda? Kilopascal menos kilopascal. Claro, porque la presión la esperamos en kilopascales. Y tenemos este resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. 1640.4356 kilopascales. Vamos a comparar con el ejercicio que resolvimos en el otro video. Para eso lo vamos a convertir en atmósferas, porque el resultado se dio en atmósferas. Al cancelar kilopascal con kilopascal, el resultado nos da 16.1898 atmósferas. Mira, si comparamos 16.898 con el resultado de 16.25, pues mira, se puede decir que están muy cercanos, prácticamente, incluso si redondeamos a una decimal, descontando el 5, ¿verdad? 16.2, 16.2, son muy cercanos. Ok, vamos con nuestra siguiente ecuación. Por favor, pongamos atención a Betty Bridgman. Ya tiene más factores. Claro, porque se está corrigiendo aquí la ecuación de Van der Waals. Por eso es que aparecen otras constantes. Vamos a tener que calcular una constante que se llama a partir de A0 y A minúscula. Estas, no te preocupes, se te van a dar en tablas. Vamos a calcular B a partir de esta ecuación. Igual lo mismo, B0 y B vienen en tablas. Y la R universal es 8.314 kilopascal metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Aquí sí se ocupa la U universal, por eso se pone RU, no es la específica. Y el volumen ahora tiene una rayita que quiere decir volumen molar. Esto es, ya no voy a dividir metro cúbico sobre kilogramo, ahora va a ser sobre kilomol. Aquí está. Aquí te dejo una tabla donde tenemos los valores de cada una de las constantes. Sin embargo, en el libro donde me basé, que es el libro de termodinámica de Zengel, no tenían las unidades. Entonces, esto es un serio problema cuando yo le pido a mis alumnos que me demuestren con la cancelación de unidades cómo queda el resultado. Desde luego que había que buscarlas y entonces pues me di la tarea de buscarlas y aquí están las unidades. Claro que se hicieron las correspondientes conversiones para que pudieran empatar. Sin embargo, esta otra tablita también te puede ser de utilidad. Date cuenta, por ejemplo, que mientras aquí tenemos kilopascal, aquí nada más es pascal. Aquí tiene el 10 a la menos 3, claro, ese viene hablando del kilo. Aquí tiene m a la 6, aquí tiene m cúbica al cuadrado, pero si te das cuenta y comparas es básicamente lo mismo en algunos casos. En otros cambia, por ejemplo, comparando el valor del hidrógeno, menos 5.06, aquí está menos 0.00506. Quiere decir que este valor está dividido 1000 veces con respecto a este.
Y así ocurre con estos valores. Por el contrario, aquí está multiplicado 1000 veces. Y eso se ve aquí en los valores de estas unidades, que no en todos los casos son el mismo de esta tabla. Bueno, vamos a revisar un ejercicio como ejemplo, porque después tú vas a hacer tus propios ejercicios. Dice así el ejercicio. Para el gas nitrógeno se tiene una temperatura de 175 Kelvin y un volumen específico de 0.00375 metro cúbico sobre kilogramo. Ojo que ese no es un volumen molar, es un volumen específico nada más. Mediante la ecuación del gas ideal obtener la presión. Comparar con el resultado por Betty Bridgman y Benedict Webb Rubin. Obtenga el error considerando una presión experimental de 10.000 kilopascales. Bueno, recordarás que hay que calcular la A y la B para Van der Waals. Aquí tenemos el dato en la tabla, donde tenemos la constante específica. Aquí sí, no es RU, es constante específica. Tenemos la temperatura crítica, la presión crítica. Recordarás que hay que pasarlo a kilopascales. Y bueno, vamos a trabajar. Ya una vez calculada la A, nos da este valor. Calculamos la B y obtenemos este valor. Ahora bien, utilizando el volumen específico y la temperatura y la R específica, al sustituir en la ecuación, donde va la R, la temperatura, el volumen específico, la B, la A y el volumen específico al cuadrado, el resultado nos da de 9.510.499 kilopascales. Es decir, está cercano a 10.000. Todavía no es 10.000. Eso sería el 0% de error. Pero veamos que aquí tenemos un 4.9%. Realmente, pues es poco aceptable este error. Así que en este momento la ecuación de Van der Waals ya no es tan adecuada. Si lo hiciéramos por la ecuación de gas ideal, que te invito a que lo realices, te vas a dar cuenta cómo el error es mucho mayor. Ahora bien, vamos a ver con Betty Bridgman. Te presento la ecuación. Está muy larga, yo lo sé, así que habrá que ir desmenuzando parte por parte. RU, ocupamos la R universal, ya lo habíamos dicho, el volumen molar. Para que tú calcules el volumen molar y pon pausa aquí en este video y anótalo en tu libreta. El volumen molar se calcula multiplicando el volumen por la masa molar. ¿Recuerdas que en la tablita que te di viene la masa molar? Y si no, pues con una tabla periódica conociendo la fórmula, tú puedes calcular cualquier masa molar de cualquier sustancia. Al multiplicarse el volumen específico por la masa molar se cancelan kilogramos y nos queda metro cúbico sobre kilomol. Aquí está. Este valor es el que vamos a ocupar. Importante, recuerda que la R, aunque la podríamos expresar como 8.314 kilojoules sobre mol Kelvin, se va a expresar como 8.314 kilopascal metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Pero importante, aquí en Betty Bridgman, como ocupamos volúmenes molares, es decir, el volumen con la rayita de acento, ahora el kilogramo cambia por kilomol, pero es exactamente lo mismo, queda tal cual la constante. Seguimos con el ejercicio. Esta es la ecuación, esta es la RU, el volumen molar específico, es la temperatura. Ok, vámonos por partes. RUT sobre volumen molar al cuadrado. La R, aquí está, la temperatura, aquí está, y el volumen molar específico también aquí está, elevamos al cuadrado. Hay que cancelar, ¿verdad? Las temperaturas, el kilomol, el metro cúbico, kilopascal, pero no todo se va a cancelar porque estos están al cuadrado. De estos nada más cancelo uno solo, pero me va a quedar otro término. Es decir, me quedaría kilopascal sobre metro cúbico sobre kilomol. Y tenemos este valor de 131.968. Ahora bien, vamos a continuar. Para calcular el factor A, es decir, tenemos que ocupar A0 por 1 menos A sobre volumen molar. Lo mismo que para B. Vamos a calcular el valor de A. Regresamos a la tabla, ubicamos el gas nitrógeno
y vamos a buscar el factor A0 y el factor A, los cuales aquí los tenemos. Bueno, aquí ya puse todos para que los tengas con sus respectivas unidades. Pero A se calcula como A0, siendo A0 este valor con sus respectivas unidades, multiplicado por 1 menos la división de A, que viene siendo este valor, entre el volumen molar específico. Claro que podríamos notar que podemos cancelar, perdón, de aquí a esto. Este queda 1 menos un número, que es adimensional. Así que aquí me va a quedar una fracción que voy a multiplicar por este valor de A. Nota que nada más está elevado al cuadrado la unidad, no la cantidad. Entonces nos da 102.277 kilopascal. Lo voy a dejar en este recuadrito verde. Ahora vamos a seguir. Para el cálculo de B, vamos a ocupar B0, que es este valor, multiplicado por 1 menos el valor de B, que corresponde a este valor, entre el volumen molar específico, que es este. ¿Ok? Haciendo las cancelaciones correspondientes, nos queda 0.05378 metro cúbico sobre kilomol. Ahora está en color moradito o lila. Ya tenemos A y B. Ahora vamos a calcular esta parte, esto que está en este recuadro azul. Para ello he aislado la parte de la ecuación. Tenemos el valor C, que tiene esa magnitud, y al sustituir nos queda 1 menos el valor C entre el volumen molar específico multiplicado por la temperatura elevado al cubo. Ahora, para cancelar unidades, pues resulta evidente que las temperaturas elevadas al cubo y aquí al cubo se cancelan. Ahora nos queda metro cúbico sobre kilomol en ambos casos. También desaparecen para que nos quede un valor adimensional. A uno le restamos ese valor y es lo que vamos a obtener aquí. 0.9254 sin unidades. Ahora vamos por este factor. Tenemos el volumen molar específico y tenemos el valor de B. ¿Recuerdas que ya calculamos hace unas diapositivas? Al sumarlos, como ambos están en metro cúbico sobre kilomol, se pueden sumar perfectamente. Ahora bien, para el cálculo de toda esta parte que ya llevaríamos, aquí tendríamos 131.968 kilopascal metro cúbico sobre kilomol, multiplicado por este término, que es 0.9254, multiplicado por la suma de B más B, de V más B. Es decir, vamos a tener este valor, que es el de RUT, este de 0.9254, y este valor que salió de esta suma. Al multiplicarlo y cancelar las unidades, te das cuenta que queda en kilopascal. Eso es muy bueno, porque la presión nos debe de quedar en kilopascal. Además, aquí si tengo kilopascal, seguramente lo que le voy a restar aquí debe de ser kilopascal. Hasta aquí, cuando hagas un ejercicio, yo te invito mucho a que recuerdes y revises más bien la cancelación de unidades. ¿Por qué? Porque si no te queda una unidad coherente, es decir, si aquí me hubiera quedado kilopascal metro cúbico o kilopascal Kelvin o una cosa rara que no fuera presión, es una indicación que algo se está haciendo mal. Así que revisa. Bueno, ¿recuerdas que ya habíamos calculado la A? Tenemos el volumen molar específico. Vamos con esta parte. Al incluir la A y dividir entre el volumen molar específico al cuadrado, nota que ambos se cancelan y me queda el kilopascal, que es lo que habíamos dicho, que esto debe de quedar en kilopascal. Me queda este valor. Ahora bien, a lo que ya habíamos obtenido anteriormente, que es esta multiplicación de tres términos, le restamos este valor y nos da la presión de 10.128 kilopascales. Es un error del 1.01% con Betty Bridgman. La verdad que es un error pues, muy aceptable. Ahora es tu turno de practicar. Toma lápiz y papel, tu calculadora, tus tablas y sobre todo tu conocimiento y revisa este ejercicio. Vas a calcular por medio de Betty Bridgman la presión para el amoníaco
3.5 moles que ocupan 5.20 litros a 47 grados Celsius. Vas a calcular la presión del gas en atmósferas. Claro, la tendrás que sacar en kilopascales y después convertirlo a atmósferas. Escogerás el inciso correcto. Los que estén haciendo el de pozo tengan cuidado de seleccionar el correcto y que el dedo no vaya en un lugar inadecuado y seleccionen una respuesta errónea sin querer. Bueno, la ecuación de Benedict-Webb-Rubin. Ella ya se amplía. Si la ecuación de Betty Bridgman te pareció grande, espérate, esto te va a volar la cabeza. De verdad es increíble porque considera 8 constantes. Surge en 1940. Bueno, si tomamos en cuenta que Van der Waals por allí de 1920, bueno, Betty Bridgman pues ya es 20 años más moderno. Claro que, pues, si lo comparamos a 2024, que es el año en el que estamos, bueno, ya ha pasado bastante tiempo. En la realidad, actualmente se ocupan sistemas de mecánica estadística donde se utilizan algoritmos de supercomputadoras para realizar los cálculos. Claro que ya inclusive se van incluyendo cuestiones ya más específicas de los átomos, de las moléculas, cuestiones más avanzadas, que sí requieren de cálculos muy sofisticados. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar hasta esta ecuación. Dado que Betty Bridgman funciona para sustancias con densidades de hasta de 0.8 en el punto crítico, esta ecuación funciona para sustancias hasta con 2.5 de densidad. Te presento la ecuación de Benedict-Rubin. Aquí la tenemos. Como te puedes dar cuenta, ahora tenemos 8 constantes que están en esta tabla. Claro, nuevamente, el libro de Zengel no te da las unidades. Bueno, sin embargo, no es difícil obtenerlas. Aquí las he puesto para ti. Tenemos los mismos valores, pero tenemos la unidad que va a acompañar a cada valor de la tabla. Ahora bien, esto lo vas a ocupar para tus ejercicios. Vamos a seguir. ¿Recuerdas el ejercicio que estábamos revisando del gas nitrógeno, cierto? Bueno, ahora vamos a tener que realizar por Benedict-Webb-Rubin. La diferencia es de que aquí vamos a ocupar una R que va a ser la R universal. Vamos a tener el volumen molar, eso ya lo habíamos tenido en Betty Bridgman. Y bueno, tenemos que trabajar cada uno de estos factores de esta suma, cada uno de estos sumandos más bien. Vamos a irnos por partes. El volumen molar específico y la constante del gas ideal y la temperatura se ven involucrados en el producto de la constante del gas ideal por la temperatura entre el volumen específico molar. Y esto nos da esto. Ahora bien, podemos cancelar unidades, como ya te das cuenta, metro cúbico sobre kilomol se cancela. Kelvin con Kelvin se cancela y nos va a quedar kilopascal. Date cuenta que aquí debe de quedar kilopascal. Aquí kilopascal, aquí kilopascal, kilopascal y kilopascal, porque finalmente lo que voy a sumar son diferentes presiones en kilopascal para obtener la presión. Bueno, más bien no serían presiones, serían valores de presión, porque tienen unidades de presión para obtener la presión del sistema. Aquí en este caso nos dio 13.850.0714 kilopascales. Ahora vamos con la segunda parte. Aquí tenemos el valor B0 de la tabla que ya te mostré anteriormente. La RU, la temperatura, el valor A0, que es la misma tabla, el valor C0, aquí es 10 a la 6, no se vayan a confundir, y el valor del volumen específico molar. Ahora bien, aquí vamos a revisar que tenemos que integrar cada uno de estos puntos en esta parte. Va a ser B0, aquí está, RU, que es la constante del gas ideal, por la temperatura, menos el valor A0. El valor A0 es este valor. Menos C0. C0 es 8.106 por 10 a la 5 kilopascal Kelvin cuadrado metro cúbico. Bueno,
es 10 a la 5, creo que les dije 10 a la 6 aquí, es un pequeño error, pero vamos a revisarlo en la tabla para que salgamos de dudas. Estamos hablando del gas nitrógeno y efectivamente es 10 a la 5. Entonces, está bien el cálculo. Nos quedamos con 10 a la 5. Aquí está. Bueno, seguimos. Entonces, esto hay que multiplicarlo por el inverso del volumen específico molar al cuadrado. De aquí, de toda esta multiplicación, nos damos cuenta que el Kelvin se cancela. Nos va a quedar en metro cúbico sobre kilomol. Pero multiplicarlos, estos quedan al cuadrado. Al multiplicar 0.04 por 8.3 por 0.175 nos da este 59. Menos. Ahora tendremos que dividir 8.106 por 10 a la 5 entre 175 al cuadrado. Nos da este valor. Y este valor, toda esta resta, más bien sería esta resta y esta resta, se multiplicaría, perdón, por este factor. Ahora bien, efectuando esta operación para reducir términos, nos queda menos 73.9 multiplicado por este inverso. Es aquí muy obvio que se puede cancelar metro cúbico sobre kilomol, porque ambos están al cuadrado, y nos queda kilopascales, que es el tip que te di. Esto debe de quedar en kilopascales. Y ahí tenemos este valor. Aunque sea negativo, no te espantes. Finalmente, vamos a sumar todo. Seguimos. De la ecuación, ahora vamos con esta parte. Te voy a dejar aquí las constantes de B, de RU, de temperatura, de A, volumen específico molar, y cuando sustituimos cada una de ellas, aquí la B, la R del gas ideal, temperatura menos esta A, entre el volumen molar específico, y cancelamos las temperaturas. Y bueno, nos damos cuenta que aquí va a quedar metro cúbico sobre kilomol multiplicado por metro cúbico sobre kilomol, que es al cuadrado, pues queda cubo. Aquí este queda, es correcto porque podemos hacer esta resta fácilmente, kilopascal con metro cúbico sobre kilomol al cubo. Lo podemos restar también con esta unidad, son la misma, se puede hacer, y se divide entre este valor que está elevado al cubo. Pero date cuenta que aquí al cubo, dividen entre esto al cubo, pues se pueden cancelar y otra vez nos quedan kilopascales. Es una señal de que vamos bien. Y entonces tenemos este valor, 730. Vamos con el otro factor. A por alfa sobre volumen molar específico a la sexta. Si te das cuenta, la A está al cubo, esta unidad metro cúbico sobre kilomol, y la alfa también lo está al cubo, solo que el alfa ya que, bueno, tanto nos podemos dar cuenta que al tener al cubo y al cubo, esto se va a volver a la sexta. Entonces vamos a tener aquí kilopascal metro cúbico sobre kilomol a la sexta. Y al dividir entre metro cúbico sobre kilomol a la sexta se cancela. Te quedan kilopascales. Si revisamos aquí, tenemos para el siguiente el valor de la C, el volumen molar específico, la temperatura, tenemos gamma, y bueno, E es el número neperiano. 7.379. Tenemos este valor de la C entre el volumen molar específico elevado al cubo por la temperatura al cuadrado por 1 más este factor gamma, que es este valor, entre el volumen molar específico al cuadrado. Date cuenta con que hagas una vez esta división, es la misma división que vas a tener aquí. Este es E a la menos. Aquí el menos se unió a la línea de fracción, pero toma en cuenta que es E a la menos. Mira lo que podemos cancelar. Metro cúbico sobre kilomol también se cancela. Podemos cancelar Kelvin al cuadrado. Nos va a quedar esto como kilopascal. Y obviamente aquí al cancelar ambos nos queda esto adimensional. Multiplicado por E elevado a esto, que también queda un valor adimensional. Reduciendo términos nos queda de esta manera. Esto entre esto nos da este valor. Por 1 más este te dije que es el mismo valor tanto aquí como allá. Entonces nos queda 1903.230 kilopascales.
Ahora bien, lo que hay que hacer es sumar cada uno de los kilopascales, es decir, este, este, y este otro, y la presión nos da de 10.037.191 kilopascales. Fíjate, nos da un error del 3.7%. Es tu turno de practicar. Ahora vas a hacer este ejercicio. Un cilindro de 44 centímetros de diámetro y 144 centímetros de alto es llenado con 4.4 moles de gas metano a una temperatura de 25 grados Celsius. Con esta información averigua por medio del gas ideal y por Benedict Rubin la presión de dicho gas y vas a comparar el error obtenido para una presión de 49.75 kilopascales. Aquí tenemos la presión en kilopascales y tenemos diferentes incisos. Tú escogerás el correcto. Acuérdate de hacer completo tus procedimientos, que es lo que vas a entregar. Gas ideal en kilopascales, Benedict Webb Rubin, kilopascales, el error que sería por gas ideal, el error por Benedict Webb Rubin. Y bueno, obviamente hay 4 incisos, de los cuales solo uno es el correcto. Muy bien, vamos con otro ejercicio. Sí, porque nos gusta practicar. Se colocan 55 moles de dióxido de carbono en un recipiente de 10 litros a una temperatura de 50 grados Celsius. Calcular con ello mediante la ecuación de Benedict Rubin la presión ejercida. Compara con la presión de gas ideal. Aquí no te están dando un valor real. Entonces no vamos a poder sacar el valor, como llamaríamos, el porcentaje de error. Pero si quieres compararlo, puedes tomar el valor de Benedict Rubin como si fuera este valor real y con ese sacar tu porcentaje de error. Ah, también se me olvidaba decirles, aquí no está, pero también utiliza Betty Bridgman. Vamos a utilizar gas ideal, Betty Bridgman y Benedict Webb Rubin. Así que mucho éxito con esto. Bueno, pues yo agradezco mucho tu paciencia al escuchar este video, tu entusiasmo al no perder cada uno de los detalles y anotarlos minuciosamente, pero todo lo bueno tiene que terminar y este video ha concluido. Muchas gracias por tu atención y estamos aquí para seguir estudiando y revisando estos temas, esperando que hayan sido completamente de tu comprensión y de tu agrado. Hasta la próxima.